Sirenas titulares. Doomscrolling, nuestra época arde. Por lo tanto, buscamos cualquier cosa que enfríe la quemadura. Pero la mayoría de los remedios son solo más ruido con mejor marca. Lo sientes en los huesos, la sensación de que la vida acelera mientras el significado se adelgaza. Las reuniones se multiplican. Las notificaciones fastidian. La indignación tiene recarga gratuita. Nos sobra información y nos falta quietud. En un mundo en llamas, ¿cómo se ve siquiera una vida fiel? A través de los siglos un susurro atraviesa la estática. No un espectáculo, no una tendencia. Una frase escondida dentro de una genealogía donde los nombres pasan como mojones hasta que un nombre hace que el tambor se detenga. Enoc. Génesis dice que caminó con Dios y luego asombrosamente desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Por lo tanto, existe una forma distinta de ser humano. Pero el misterio nos advierte que no lo convirtamos en carnada de clics. Se nos promete una recompensa si permanecemos. Lo que Enoc hizo entonces puede traducirse a nuestro ahora. Empecemos con la tensión. Todos en ese capítulo viven, engendran hijos y mueren. El estribillo es tan constante que puedes seguirle el ritmo con el dedo. Por lo tanto, la muerte suena como el metrónomo de la realidad. Pero la línea de Enoc rompe la canción. No sale por la puerta de siempre. Hebreos más tarde añade el marco. Enoc fue aprobado por agradar a Dios y fue trasladado para no ver la muerte, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:5-6. Por lo tanto, el núcleo de la vida de Enoc no fue el espectáculo. Fue la búsqueda, no acrobacia, cercanía. Ahora haz zoom hacia afuera. El mundo por el que caminó Enoc no era sereno. Surgían las primeras ciudades. La violencia se amplificaba. Las vidas eran largas, lo que significaba que la obediencia podía posponerse por décadas. Por lo tanto, dejarse llevar parecía seguro. Pero la demora se convierte en dirección. Enoc se vuelve una interrupción, santa prueba de que la intimidad con Dios es posible en una época que va en sentido contrario. Si Él pudo caminar con Dios, entonces tú puedes caminar con Dios ahora, con trayecto, calendario, bandeja de entrada y todo. Pero caminar es un verbo, no una vibra. Sugiere ritmo, dirección, presencia. Piensa en caminar con un amigo querido por una calle abarrotada. Ajustas el paso. Escuchas más de lo que actúas. Notas lo que esa persona nota. Por lo tanto, la ansiedad se afloja porque no vas corriendo solo. Pero si te adelantas o te quedas atrás, la conversación se adelgaza. El secreto de Enoc no es secreto. Es fidelidad ordinaria repetida con tanta constancia que se vuelve extraordinaria. Aprendió a orientar sus días comunes a la presencia de Dios. Quizá protestes, idea hermosa, agenda imposible. Válido. Nuestros calendarios son carnívoros. Pero el objetivo de esta serie no es añadir culpa a tu lista de pendientes. Es darte un mapa. La historia de Enoc trae pocos detalles, lo cual es un regalo. Por lo tanto, se nos invita a construir una guía práctica desde los propios temas de la Biblia, pero debemos mantenerla interdenominacional y clara. Resistiremos la especulación y evitaremos convertir literatura no canónica en doctrina. Nos centraremos en lo que todas las grandes tradiciones pueden afirmar: fe, que busca a Dios, justicia, que ama al prójimo, humildad, que camina al ritmo de la misericordia, cf. Miqueas 6:8. He aquí, la promesa de la próxima hora, verás el mundo que enfrentó Enoc. Entenderás lo que caminó con Dios. Significa en el propio lenguaje de la Escritura. Y saldrás con prácticas pequeñas, irrepetibles, que caben en la vida moderna sin volverte monje ni máquina. Nos detendremos en los puntos de inflexión: el nacimiento de su hijo, la intimidad creciente, el momento en que Dios se lo llevó, y pasaremos rápido por la especulación que no sirve a tu alma. Por lo tanto, conservarás la curiosidad y ganarás claridad, pero también te sentirás invitado, no avergonzado, a un compás diferente. Imagina esto: te bajas de la banda sin fin de la prisa y te pones al lado de alguien que conoce el camino a casa. El ruido de la ciudad sigue rugiendo, pero tus pasos empiezan a acompasarse a una zancada más sabia.
No te vuelves menos humano, te vuelves más. Tus reuniones siguen existiendo, pero tu motivo cambia del rendimiento a la presencia. Tu teléfono sigue vibrando, pero decides cuándo escuchar. Tu familia aún te necesita. Y ahora llegas como alguien que ya viene acompañado. Por lo tanto, la esperanza no es algo que deba posponerse hasta la jubilación. Pero sí puede practicarse para la hora de la cena. Por eso Enoc importa ahora. Su vida es un milagro silencioso, una intimidad más fuerte que la muerte. En una cultura obsesionada con lo que marca tendencia, él modela lo que perdura. En un clima de calor, encarna una cercanía fresca y constante. Y en un mundo convencido de que solo lo espectacular cuenta, ofrece otra aritmética. Un paso fiel repetido hasta que Dios escriba un final diferente a la historia. Sigue caminando. Te mostraremos cómo, en un mundo en llamas, la vida de Enoc susurra un mapa. Igual a la presencia, la dirección y el ritmo de Dios en tu día ordinario. Y deja que la fidelidad silenciosa haga lo que la prisa nunca podrá. Imagina el zumbido de ciudades nuevas, hornos de ladrillos que silban bronce, que se enfría cantos que se elevan desde patios, donde el poder se mide en ganados hijos y armas. La innovación corre como un río, por lo tanto la vida se vuelve más rápida y ruidosa. Pero más rápido no es lo mismo que mejor. Génesis insinúa que la violencia empezó a escalar con las herramientas que la amplificaban CF. Génesis 6:11. Cuando tu vecino puede forjar hierro tu enojo, viaja más lejos. Cuando se forman clanes, los rencores consiguen banderas. Cuando las vidas se extienden por siglos, la gente aprende el arte de posponer el arrepentimiento. Hay tiempo, dicen. Siempre hay tiempo hasta que no lo hay. Piensa en la línea de Caín, construyendo una ciudad. Génesis 4:17. El canto orgulloso de Lamec, venganza. 70 veces 7 puesta en ritmo. Génesis 4:23-24. Por lo tanto, la fanfarronería se convierte en cultura. Pero la fanfarronería necesita audiencia y las audiencias necesitan espectáculo. El espectáculo se vuelve normal, un mercado donde el miedo vende, una puerta donde los fuertes fijan precios con los puños. Bodas, cosechas, festivales, las alegrías ordinarias sobreviven. Y sin embargo, por debajo, el resentimiento zumba como un generador. La gente se casa, comercia y ríe. Pero su imaginación moral se encoge hasta que lo fuerte parece correcto y lo correcto parece ingenuo. En ese encogimiento de la imaginación el culto se deshilacha. Los rituales siguen, arde incienso, humean altares, pero el centro tambalea. Por lo tanto, la religión se vuelve útil cuando bendice nuestros planes, pero se siente restrictiva cuando nos pide amar a los enemigos o limitar los apetitos. Piensa en el largo arco de una vida de 700 años, sin plazos externos. Siempre puedes cambiar después. Siempre puedes reconciliarte después. Siempre puedes volver después. La demora parece segura, por eso el tambor del texto, y murió retumba como trueno lento. El metrónomo por fin cae, y el mito de los mañanas interminables se disuelve. No caricaturicemos el mundo antes del diluvio como solo monstruos y caos. Se parece más a tu ciudad de lo que crees. Comercio, artesanía, música, familia. Por lo tanto, la vida es reconocible. Pero el reconocimiento puede ser la trampa que nos adormece, haciéndonos pensar que todo está bien. La violencia no necesita un coliseo para florecer. Crece en el suelo del desprecio. El chisme, la explotación y las justificaciones ingeniosas. Génesis comprime siglos en frases y en esa compresión oyes la presión de una cultura que se aleja de Dios, llena, talentosa, exitosa y espiritualmente a la deriva. Génesis 6:1-5. Ahora coloca un hogar en medio de eso. Un joven se convierte en esposo, luego en padre. Aprende los caminos entre mercados y campos, cómo se alargan las sombras por la calle. Al caer la tarde, los nombres de los vecinos que vociferan rencores. Oye los chistes en la puerta que hacen que la crueldad suene ingeniosa. Por lo tanto, la conformidad es fácil, incluso premiada. Pero la conciencia aún titila. En algún punto de esa mezcla ordinaria, un hombre llamado Enoc decide caminar con Dios. La elección no sucede en una carpa de avivamiento.
Sucede en el trayecto entre el trabajo y la casa, en lo que hace con el poder cuando lo tiene, en cómo habla cuando lo desairan. El texto nunca nos dice que Enoc se retiró del mundo. Caminar con Dios no es sinónimo de retiro. Es un ritmo, una presencia, una dirección dentro del ruido de la ciudad. Por lo tanto, Enoc se vuelve una contradicción plenamente presente en su generación, pero obstinadamente alineado a otro compás. Su justicia no es una actuación, es lealtad practicada. Aprende a decir no a la descarga de adrenalina de la indignación para decir sí a la fuerza lenta de la misericordia. Aprende a dejar que el largo tramo de su vida se convierta en una obediencia larga, no en una larga postergación. Aquí es donde nuestro mundo refleja el suyo. Llevamos herramientas que amplifican tanto el bien como el daño. Nuestras líneas de tiempo se alargan con la medicina, y nuestro alcance se expande con la tecnología. Por lo tanto, asumimos que podremos arreglar más tarde lo que dañamos. Pero algunos daños se calcifican, los hábitos se vuelven carácter. El carácter se vuelve cultura. La época de Enoc enseña el peligro de la demora a creer que siempre podremos arrepentirnos mañana. Mañana es una idea maravillosa que a menudo nunca llega. Y sin embargo, dentro de ese riesgo esperanza. La historia no dice, nadie puede caminar con Dios. Muestra en silencio a uno que sí lo hizo. Por lo tanto, la posibilidad se planta como semilla. Pero las semillas necesitan suelo. El suelo no es aislamiento, es la vida diaria reorientada. Los mercados siguen abriendo, la música sigue sonando, el bronce sigue brillando en el yunque. Y un hombre recorre esos mismos caminos a otro ritmo. Ese es el telón de fondo antediluviano, no un mundo de fantasía, sino nuestro mundo con sombras más largas. En esas sombras entra Enoc llevando una cercanía que hace que la oscuridad sea menos inevitable. El mundo previo al diluvio no era solo caos, era vida ordinaria, inclinada hacia la violencia y la demora. El caminar de Enoc muestra cómo vivir otro ritmo y otra presencia dentro de una cultura ruidosa, talentosa y tentada. Abre Génesis 5 y puedes sentir el ritmo antes de terminar la primera línea. Nombre años, hijos e hijas más años, y murió. Por lo tanto, el capítulo avanza como un tambor constante e inevitable. Pero a mitad de camino el tambor hipopea. Enoc. El patrón se rompe. En lugar del metrónomo de la mortalidad, el texto da otro compás. Enoc caminó con Dios. Y desapareció porque Dios se lo llevó. La frase es corta, las implicaciones infinitas. Las genealogías son la manera en que la Biblia dice las vidas ordinarias importan. No son relleno, son infraestructura. Cada nombre es una casa con platos que lavar, campos que deshiervar, chistes contados en las puertas, pérdidas enterradas bajo túmulos de piedras. Por lo tanto, una genealogía te arrulla en el realismo de la vida corriente. Pero la interrupción de Enoc te despierta con asombro. ¿Por qué este hombre recibe comentario cuando la mayoría solo recibe un lapso de vida? El escritor no está rellenando palabras, está tocando una campana. Presta atención. En un capítulo donde la muerte puntúa cada párrafo, una línea termina sin punto. Piensa en leer una hoja de cálculo donde cada fila termina igual, hasta que una celda brilla y la fórmula resulta distinta. Vuelves a subir para ver si leíste mal. No lo hiciste. Algo ocurrió en esta vida que alteró la frase de cierre habitual. Fue Enoc más fuerte. Ningún texto lo dice. Fue una celebridad. Se nos dice casi nada sobre fama. El único verbo del que el escritor no se suelta es caminó. No corrió. No logró. Caminó. Por lo tanto, la clave no es la velocidad ni el espectáculo, sino la proximidad sostenida. Caminó con Dios es una imagen de compañía. Si alguna vez caminaste con alguien a quien amas por una ciudad al atardecer, conoces la coreografía sutil, el paso sin prisa, el instinto de señalar lo que deleita al otro, el silencio que no exige actuación. Por lo tanto, caminar con Dios es dejar que su presencia marque tu zancada. Pero presencia sin confianza se vuelve rígida y guionada. Por eso Hebreos lee luego a Enoc como retrato de una fe que agrada a Dios, porque creyó que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. La recompensa ante todo es el mismo Dios.
La pausa en la genealogía también lleva una advertencia envuelta en promesa. La advertencia vida larga sin Dios termina igual en la misma frase. La promesa vida ordinaria con Dios puede alterar la frase. Enoc se convierte en prueba de que la intimidad no está reservada para montes o visiones extáticas. Puede nacer en el trayecto en el banco de trabajo junto a una cuna. Si la agenda de este hombre, trabajo, familia, vecinos, pudo alojar una caminata, entonces nuestras agendas también. Por lo tanto, la interrupción es invitación. Pero las invitaciones pueden ser ignoradas por quienes prefieren el tambor. Observa lo que el texto no alimenta curiosidad por la mecánica. ¿Cómo exactamente fue llevado? ¿A qué hora? Hubo testigos. El escritor no da ángulos de cámara. Por lo tanto, el énfasis se niega a deslizarse hacia el espectáculo. Pero en nuestra era el espectáculo es adictivo. Queremos planos del salida en vez de un mapa del caminar. La escritura elige lo opuesto, bosqueja. Apenas la salida para resaltar el caminar. El milagro no es la desaparición. Es la cercanía que hizo de la desaparición una misericordia, no un robo. También hay una amabilidad pastoral en la ubicación de la línea de Enoc. Aterriza entre las fanfarronadas de Lamec y el dolor que crecerá hasta el diluvio. En una tormenta creciente de violencia y demora, esta frase se alza como farol. Aquí es posible moverse de manera distinta. Por lo tanto, la genealogía hace más que rastrear sangre. Rastrea elecciones. Cada generación hereda ritmos, pero ninguna está encerrada en ellos. Enoc muestra que los patrones pueden interrumpirse desde dentro, un paso luego otro, repetido por décadas. Entonces, ¿qué hacemos con la pausa? Primero, deja que interrogue tus supuestos sobre la importancia. Si la palabra de Dios se detiene por un caminante, no por un conquistador, quizá la grandeza se mida en proximidad, no en publicidad. Segundo, deja que recalibre el tiempo. Si las largas vidas invitan a la demora a caminar, es como gastas el tiempo sin desperdiciarlo presentándote a diario, no corriendo por episodios. Tercero, deja que reajuste el deseo. A Enoc no se le elogia por usar a Dios, sino por buscar a Dios. La diferencia lo es todo: una trata a Dios como herramienta. La otra lo trata como tesoro. Volvamos al tambor. Y murió sigue siendo el ritmo normal del capítulo. La muerte permanece universal. Pero la línea de Enoc le hace algo a tu oído. El golpe no es final, es provisional bajo una música mayor. Por lo tanto, la esperanza se cuela en la genealogía, pero la esperanza no es ingenua. No niega la mortalidad, declara que la comunión puede llevar a una persona más allá de ella en el tiempo y el modo de Dios. No necesitas diseñar tu salida, estás invitado a atender tu caminar. Imagina el capítulo leído en voz alta en una sala llena. La gente asiente mientras rueda la cadencia. Entonces el lector se ralentiza, alza la vista y deja que la pausa habite el aire, un latido más de lo cómodo. Ese silencio es el efecto Enoc. Nombra una posibilidad que amenaza nuestra resignación. Dice: en un mundo donde la muerte escribe la frase esperada, una vida de cercanía puede cambiar la puntuación. No todos querrán eso. Pero si tú sí, el resto de este viaje es una guía de campo para elegir el caminar sobre el tambor. La línea de Enoc rompe el ritmo de la genealogía. Para enseñar esto, la grandeza se mide en cercanía, no en ruido. No persigas la salida. Elige el caminar, ritmo, presencia, dirección, hasta que Dios escriba el final. A veces Dios cambia tu ritmo poniéndote un milagro dormido en los brazos. Enoc tiene 65 cuando nace Matusalén, Génesis 5:21. Por lo tanto, días que antes se borroneaban se vuelven contables en tomas de leche y primeros pasos. Pero los días contados aún pueden derivar si no se orientan. La paternidad no hace santo por sí sola. Te da un espejo. En el espejo, Enoc empieza a notar sus reflejos, con qué rapidez busca el control, con qué facilidad pospone la oración. Ve los ojos de su hijo y percibe un futuro que heredará sus hábitos. Así que decide caminar deliberadamente, no dramáticamente. Imagina el alba en un patio pequeño. La ciudad despierta, un horno suspira, cascos repican junto a la puerta. Vecinos regatean. Enoc acuna a Matusalén y ora con lenguaje llano.
Sin escenario, sin incienso, solo un padre nombrando su debilidad y la bondad de Dios. Por lo tanto, el día inicia orientado. Pero la orientación debe sobrevivir a las interrupciones. Se rompe una herramienta. Un comprador regatea con injusticia. Un rumor sobre la familia de Enoc flota en la puerta. Cada contratiempo es una bifurcación: igualar la velocidad de la frustración o igualar el ritmo del que camina contigo. Enoc caminó con Dios después de engendrar a Matusalén. Génesis 5:22. La línea es simple, el giro profundo. La paternidad se vuelve formación. El bebé fuerza márgenes en una agenda antes desparramada. Por lo tanto, Enoc aprende el evangelio de los pequeños márgenes de tiempo. Pero esos márgenes pueden desperdiciarse con distracción. Él elige umbrales para anclar su caminar: primer toque del marco de la puerta. Gratitud, primera moneda ganada. Justicia, primer conflicto. Misericordia. Son microliturgias, movimientos diminutos y repetibles que trenzan presencia en un día común. En el trabajo se frena lo justo para preguntar: ¿cuál es el peso justo aquí? En la conversación elige verdad limpia sobre el giro ingenioso. En silencio deja que la ansiedad suba y baje sin obedecerla, nombrándola ante Dios. Por lo tanto, la confianza empieza a titirse como memoria muscular. Pero la memoria muscular requiere repeticiones, no resoluciones. Repite el caminar cuando está cansado, cuando es malentendido, cuando la ciudad celebra la fanfarronería al estilo Lamec y su mansedumbre parece debilidad. Hay un costo. Caminar con Dios implica rechazar ciertos atajos que podrían engordar un libro mayor o subir reputación. Los vecinos lo notan. Enoc no empuja como los demás. No aplaude el chiste cruel. Su ira, cuando aparece, llega limpia y se va rápido. Por lo tanto, algunos lo llaman blando. Pero blando no es la palabra estable, es lo bastante estable para decirle a su hijo la verdad sobre el poder que existe para servir, no devorar. Lo bastante estable para confesar cuando falla, porque la confesión mantiene el caminar honesto y la casa liviana. La paternidad también reordena la imaginación de Enoc sobre el tiempo. Las vidas aún se extienden como caminos sin horizonte, pero el crecimiento de Matusalén mide las estaciones: primer diente, primera palabra, primer raspón, primer oficio. Por lo tanto, la demora pierde encanto. Pero la urgencia, si no se ata, se vuelve pánico. Enoc cultiva lo que luego nombra Hebreos: fe en que Dios existe, y recompensa a los que le buscan, no con trofeos, sino consigo mismo. En la búsqueda, Enoc descubre que la presencia de Dios dignifica pañales y marcos de puertas, no solo altares y montes. De noche, cuando la casa por fin calla, Enoc recuerda los patrones de su propio padre y las historias heredadas de la ciudad de Caín. Cómo los cantos pueden entrenar el corazón hacia la venganza o hacia la misericordia. Por lo tanto, escribe cantos nuevos para su hogar, estribillos simples sobre justicia, humildad, bondad. No son obras maestras litúrgicas, pero los niños recuerdan lo que se canta a la hora de dormir. Las melodías se trenzan con quehaceres y fiestas hasta que la casa camina a un compás compartido. Así es como el amor ordinario se vuelve práctica santa. No se nos dicen los detalles del temperamento de Matusalén, si era sereno o brioso, pero todo padre aprende esto: tu hijo expondrá tus puntos ciegos. El punto ciego de Enoc no es un pecado espectacular, es la deriva sutil. Por lo tanto, construye 2 barandales. Primero, comunidad, amigos confiables, que puedan decir: vas muy rápido. Segundo, sábado, un día que rehúsa el culto a la productividad y enseña a la casa a descansar en el cuidado de Dios. Pero las barandales no son garantías, son ayudas. Enoc aún elige paso a paso acompasar su zancada con la del que camina con él. Traduce esto a nuestro siglo. Llega un hijo o una responsabilidad que funciona como uno o un padre anciano, un equipo que lideras un aula. Tu calendario explota. Por lo tanto, estás tentado a posponer el cuidado del alma hasta que la vida se calme. Pero la vida rara vez se calma. La vía de Enoc no es añadir peso religioso a una semana ya pesada. Es encordar la semana con presencia, una oración susurrada en el fregadero, verdad en los correos.
Generosidad en las facturas, perdón en el tráfico, un teléfono boca abajo durante la cena porque el amor escucha con los ojos. Pasos ordinarios repetidos se vuelven camino. La ciudad que habita Enoc sigue glorificando la velocidad y el espectáculo. Sin embargo, en algún lugar un padre y un hijo recorren el mismo sendero a la hora del crepúsculo. Dos sombras alargadas en el muro, una mayor otra, tratando de igualarla. Por lo tanto, la lección se escribe sola en el polvo. La formación ocurre al ritmo de caminar. Pero el ritmo no es solitario. Dios es la tercera sombra invisible y real, enseñando el compás como un amigo paciente te enseña a respirar en una cuesta. Para cuando Matusalén crece, Enoc ha cambiado. No en monje escondido de los mercados, sino en un hombre que se mueve distinto por ellos. Su fuerza es más callada, su enojo más limpio, su alegría menos frágil, porque ya no depende de los aplausos. Por lo tanto, su casa se vuelve un pequeño refugio en un vecindario ruidoso. Pero refugio no es retirada. Es base para el amor pan compartido con el hambriento justicia en la puerta oraciones que nombran a los enemigos y piden su bien. Esta es la formación de un caminante, un paso luego otro, hasta que los pasos se vuelven una vida. La paternidad no volvió mágico a Enoc. Lo volvió intencional. Convirtió umbrales ordinarios marcos de puertas monedas, conflictos en microliturgias que entrenaron un caminar estable con Dios. Haz las cosas pequeñas y fieles repetidamente y deja que te formen. Si el secreto de Enoc no es el espectáculo, debe ser algo que podrías practicar un martes. La metáfora bíblica nos da el mapa a caminar. No derivar, no sprintar. Caminar. Por lo tanto, la pregunta se vuelve práctica. ¿Cuáles son los elementos de un caminar bíblico? El canon regresa una y otra vez a tres hebras que se trenzan en un solo cordón. Presencia, dirección y ritmo. Génesis 5:22. Miqueas 6:8. Amós 3:3. Gálatas 5:25. Si falta una, el cordón se deshilacha. La presencia es el quién. Piensa en pasear con un amigo, no actúas, prestas atención. Estás con él no solo cerca. Bíblicamente presencia significa una atención practicada a Dios, reconocerlo en medio de tareas reales. Proverbios 3:6. Dejar que la oración sea oxígeno más que un evento. Por lo tanto, la ansiedad se suelta porque estás acompañado. Pero la presencia sin obediencia se avinagra en sentimentalismo. Si no alteras tus decisiones cuando Dios habla, no estás caminando, estás merodeando. La dirección es el dónde. Miqueas la comprime en 3 movimientos: hacer justicia, amar misericordia, caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. La justicia orienta tus pasos hacia el bien de otros, especialmente los vulnerables. La misericordia lleva compasión a acciones costosas. La humildad mantiene tu centro de gravedad en Dios en lugar del ego. Por lo tanto, la confusión se encoge porque el camino no es al azar. Pero la dirección sin presencia se vuelve moralismo seco, leer el mapa sin el guía. El ritmo es el cómo. El compás de Dios no es frenético ni perezoso. Jesús encarna urgencia sin prisa, llega a tiempo incluso cuando otros lo llaman tarde. Juan 11 se retira a orar cuando las multitudes exigen más. Marcos 1:35 termina su obra sin la vergüenza de la prisa. Juan 17:4. Por lo tanto, el agotamiento disminuye, porque te niegas a adorar la velocidad. Pero el ritmo sin dirección decae en un relax vago, y el ritmo sin presencia se convierte en minimalismo de autoayuda. El caminar de Enoc entreteje las tres. Entonces, ¿cómo se vería un día cuando presencia, dirección y ritmo cooperan? Imagina un martes cualquiera. Despiertas antes de tomar el teléfono, tomas conciencia. Una oración, respiro, nombra la realidad. Tú estás aquí. Yo soy tuyo. Presencia. Revisas 2 decisiones que probablemente enfrentarás: un correo donde la verdad cuesta una reunión, donde arrollan a un colega más callado. Dirección: la justicia y la misericordia darán forma a tu respuesta. Esbozas una agenda cuerda con márgenes para interrupciones.
Ritmo. Por lo tanto, tu día arranca orientado y acompañado. Pero la prueba real no es al amanecer, es en la interrupción. Para las 10 en p.m. llega el contratiempo. Un cliente exige descuento con amenaza. Un compañero pone los ojos en blanco delante del equipo. Descubres un error tuyo que nadie ha notado aún. Se dispara tu pulso. Aquí el caminar se vuelve visible. Presencia. Señor, ayuda. Dirección. ¿Qué exige la justicia? ¿Cómo luce la misericordia? ¿Qué confesión me corresponde? Ritmo. Resiste la adrenalina que quiere lanzarte a la sobrereacción. Por lo tanto, el caminar se expresa en una elección verdad limpia, en lugar de giro, defensa del colega arrollado, arrepentimiento por el detalle omitido. No son actos heroicos, son pasos fieles. Tarde zumba el cansancio. La presencia te mantiene atado con pequeñas recentradas, un versículo pegado junto a la pantalla o 2 minutos de silencio en el auto antes de recoger a los niños. La dirección te impide convertir el desgaste en arma contra tu familia. El ritmo te recuerda que amar toma tiempo. Por lo tanto, te sorprendes escuchando más de lo que te nace bendiciendo en vez de transmitir tu estrés. El secreto de Enoc no es misticismo inaccesible. Es repetición accesible. ¿Y qué hay de la guía grande?, pregunta alguien. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi carrera? Mi matrimonio está encrucijada. La dirección en grande suele llegar a caminantes, no a estatuas. Mientras caminas en lo revelado, justicia, misericordia, humildad, se afina el discernimiento para lo no revelado. El Salmo 25 lo describe así: Dios enseña su camino a los humildes. Por lo tanto, no pauses tu caminar esperando fuegos artificiales, pero tampoco te precipites en decisiones que tu alma no puede cargar. Deja que la presencia marque el ritmo, ora, busca consejo, prueba motivos. Avanza un paso por vez. 2 advertencias. Primera, cuidado con la actividad religiosa disfrazada de presencia. Si tu agenda está llena de asuntos espirituales, pero tus compañeros de trabajo te experimentan como duro, el cordón se partió. Segunda, cuidado con la espiritualidad privada que nunca genera justicia. Si tu caminar con Dios no altera facturas, discusiones, y cómo tratas a la gente incómoda, es un circuito escénico de vuelta a ti mismo. El caminar de Enoc habría tocado mercados y vecinos, o la Biblia no se molestaría en decirnos que caminó con Dios, el Dios que ama el mundo que hizo. Para quienes temen fallar en esto, el caminar presupone tropiezos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Gálatas 5:25. Mantener el paso es una práctica, no perfección. Por lo tanto, la confesión es parte del ritmo cuando aceleras. O te paras, vuelves a la presencia. Aquí estoy de nuevo, Señor. Reapuntas la dirección. ¿Cuál es el próximo bien correcto? Y rematch el ritmo. Enséñame a moverme sin pánico ni pereza. Con el tiempo estas repeticiones se vuelven memoria muscular. Y como Enoc descubres el milagro silencioso, una intimidad capaz de reescribir el miedo. La frase de Enoc es corta porque su vida fue estable, no porque fuera pequeña. Puso su ordinario como aprendiz de la compañía de Dios. Dejó que la presencia anclara la identidad, la dirección aclarara la integridad y el ritmo protegiera la humanidad. Por lo tanto, la genealogía parpadea y el punto de la muerte se convierte en coma que Dios eleva a una nueva cláusula. Ese futuro pertenece a Dios. Hoy pertenece a tu caminar. Caminar con Dios es trenzar presencia con Dios. Dirección, justicia, misericordia, humildad y ritmo, urgencia sin prisa en días ordinarios. Falta una y derivas. Practica las 3 repetidamente y tu vida aprende el milagro estable de Enoc. Si Génesis nos dice que Enoc caminó, Hebreos nos dice cómo se entiende ese caminar por dentro. El autor mira siglos atrás y elige unas líneas precisas. Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por lo tanto, la pregunta pasa de la biografía a la sala de máquinas.
¿Cuál es el combustible interno de una vida que mueve el corazón de Dios? Pero oídos modernos suelen traducir fe como asentimiento mental o niebla motivacional. Hebreos rehúsa ambas. Sin fe es imposible agradarle, continúa el texto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, la fe tiene contorno realidad. Dios es carácter. Dios es bueno con los que le buscan, y movimiento buscar. Pero si reduces la fe a acuerdo con una línea doctrinal, obtienes una estatua de forma correcta inmóvil. El autor imagina un caminante. La fe no es solo lo que piensas de Dios en una encuesta. Es como das pasos hacia Dios un lunes cuando hay costos reales. Empieza por la realidad. Creer que Él existe suena básico hasta el momento en que tu día sugiere lo contrario. Las fechas límite rugen como pequeños dioses. Los presupuestos amenazan. Los titulares se burlan. Por lo tanto, el ateísmo práctico de la prisa te presiona a actuar como si estuvieras solo. Pero el caminar de Enoc dice, no, Dios está aquí. La presencia no es cortesía imaginaria. Es la lectura más razonable de un mundo sostenido por alguien. No es optimismo ciego. Es confianza de mirada clara en que vas acompañado tanto en hambre como en abundancia. Pasa al carácter. Él recompensa a los que le buscan. No a los que lo usan, no a los que ejecutan perfectos, sino buscadores falibles, persistentes relacionales. Por lo tanto, el lenguaje de recompensa debe reorientarse lejos de la religión de máquina expendedora. Pero tampoco debemos diluirlo en vibras vagas. El galardonador da recompensas acordes a su naturaleza. Él mismo primero, paz que reubica tu miedo, sabiduría, que frena tu pánico, valentía, que hace posible la justicia, gozo suficiente para el duelo. Los dones llegan sí, pero el dador es el don que interpreta a todos los demás. Luego, movimiento buscar. El verbo rehúsa la pasividad. La fe es dirección, no sensación. Por lo tanto, la vida de Enoc puede resumirse como una larga obediencia nacida de un largo deseo. Pero el deseo sin prácticas se evapora bajo el calor. Los buscadores construyen hábitos que mantienen su deseo hidratado. Palabras con Dios en la mañana, verdad en las transacciones, misericordia en la puerta, descanso 1 de cada 7, confesión rápida y limpia. No como puntos de mérito, sino como sendas donde la presencia se nota más fácil. Hagámoslo concreto. Enfrentas un dilema: callar mientras marginan a un compañero, o hablar y arriesgar tu lugar. Realidad. Dios existe, ve y se ocupa del humilde. Carácter. Dios es el galardonador. Caminar su camino nunca es en vano, aunque no lleguen aplausos. Movimiento. Lo buscas horas breve, pides motivos limpios, luego abogas con valentía y gentileza. Por lo tanto, la fe entra en la reunión, pero suelta los resultados. Confías al galardonador lo que no puedes controlar, o toma un momento privado. Puedes recortar una factura y nadie lo sabrá. Realidad. Dios está aquí. Carácter. Sus recompensas incluyen una integridad que duerme bien. Movimiento. Eliges honestidad. Por lo tanto, quizá pierdas una ganancia pequeña, pero ganas algo que no está en venta, un alma no fracturada. Hebreos nombra este agrado: el Padre aprueba a los caminantes. La aprobación no es estatus. Es la sonrisa de aquel a quien más le importaba a Enoc. ¿Cómo crezco este tipo de fe? No apretando los puños. La fe crece mirando. El estribillo del capítulo es por la fe. Por la fe. Por la fe, y la melodía por debajo es el carácter de Dios en despliegue. Por lo tanto, la manera más eficiente de expandir la fe es alimentar tu visión de quién es Dios, estable, santo, cercano, generoso. Pero la visión debe emparejarse con movimiento o se calcifica. Empieza pequeño: un acto de justicia, una hora de sábado, una confesión postergada. Mira al galardonador encontrarte no siempre con fuegos artificiales, a menudo con fuerza silenciosa. 2 mitos a jubilar. Primero, que la fe es certeza sobre resultados. Hebreos no dice que Enoc conocía la logística de su salida. Dice que conocía a Dios.
Por lo tanto, puedes caminar en niebla espesa con miedo delgado si la mano que sostienes es confiable. Pero intentar garantizar resultados te agotará. Segundo, que la fe siempre se siente emocionante. A menudo se siente como presentarte y permanecer amable. Enoc no fue titular, fue consistencia por décadas. El cielo llamó a eso agradable. Ahora vuelve al ritmo. Los buscadores no sprintan para probarse. Caminan para estar cerca. Por lo tanto, puedes rechazar la vergüenza de la prisa, que te dice que llegas tarde a la madurez espiritual. Pero también rechazas la mentira de la deriva que te dice que mañana está bien. La fe elige hoy. 5 minutos callados. Un correo valiente. Una disculpa antes de que se ponga el sol. Esto no es pequeño. Es del tamaño de Enoc, es decir, del tamaño de Dios en el tiempo de Dios. Aquí va la promesa escondida en Hebreos. El galardonador se fija. Cuando nadie aplaude, cuando los algoritmos te pasan de largo, cuando tu mejor trabajo es invisible para todos, menos para tu casa, y tu Señor Él ve. Por lo tanto, la fidelidad oculta no se desperdicia, pero siempre será disputada por la prisa, el cinismo y la comezón de impresionar. Sigue buscando. Sigue caminando. Llegará un día en que la aprobación de Dios será la única reseña que importe, y su sonrisa se sentirá como hogar. Hebreos reencuadra a Enoc del misterio. Al método, la fe. Cree que Dios es real. Confía en que es bueno con los buscadores, y se mueve hacia Él en decisiones ordinarias. No persiga certeza sobre resultados. Busca al galardonador y camina. Hay un momento en el Nuevo Testamento cuando un caminante callado de pronto habla. Judas, advirtiendo a una iglesia fracturada, estira la mano a milenios y escribe, Enoc. Profetizó diciendo, Judas 14. Por lo tanto, Enoc no es solo modelo de cercanía. Se convierte en voz, pero debemos manejar esa voz con cuidado, porque Judas alude a material que muchas tradiciones no tratan como escritura uno Enoc. Entre familias cristianas, el estatus de esa literatura difiere. Nuestro enfoque honrar el punto inspirado de Judas, siendo claros sobre las fuentes. El impulso ético es canónico. El trasfondo de la cita es debatido. ¿Qué hace Judas? Confronta a maestros que usan la religión para excusar la depredación, mucho discurso, poco carácter. Por lo tanto, llama a la iglesia a la sobriedad. Dios ve la injusticia y la juzgará. Pero Judas no nos disipula hacia la rabia. Nos disipula hacia la claridad y la perseverancia. En esa luz, Enoc funciona como un testigo antiguo que dice, no estás loco por llamar mal al mal. Es consuelo para conciencias tiernas que temen que la misericordia signifique silencio. La misericordia no borra la responsabilidad, la insiste. Ahora conecta esto con el caminar de Enoc. Discurso profético sin vida santa corroe. Vida santa sin palabra veraz se achica cuando los vecinos necesitan protección. Enoc integra ambos. Por lo tanto, su voz como la usa Judas y su caminar como lo muestra Génesis forman una sola imagen. La presencia con Dios crea valentía ante la gente. Pero valentía no es crueldad. La meta no es ganar discusiones, es amar la verdad y al prójimo en el mismo aliento. Piensa en la escena del mercado, pesos amañados, viudas estafadas, lisonja que engrasa los engranajes. El caminante dice, esto está mal y vive de manera más justa. A través de tradiciones aquí va una ruta respetuosa e interdenominacional. Afirmamos. Mnero Judas es escritura. 2. Su advertencia ética es clara. 3. Usar literatura conocida de la época para hacer un punto no exige canonizar esa literatura para todas las iglesias. Por lo tanto, podemos recibir la intención pastoral de Judas, sin importar una estantería de especulación, pero tampoco burlarnos de hermanos que estudian Kuno Enoch históricamente. El centro que une es este Dios se opone al daño arrogante, y los caminantes cercanos se unen a su oposición con manos limpias y corazones firmes. Entonces, ¿cómo aterriza esto un martes? ¿Ves un patrón de daño en tu trabajo? Un jefe que humilla, un sistema que excluye en silencio. Presencia, Señor.
¿Qué es fiel dirección, justicia y misericordia? Ritmo, valentía sin prisa. Por lo tanto, documentas, abogas, creas cobertura para el vulnerable, rehusas el chisme como activismo y eliges el proceso veraz. Pero también guardas tu alma, la indignación puede volverse adicción. La vía de Enoc es mantener la rabia limitada por oración, hechos y amor. Ese límite deja que tus palabras sanen en lugar de chamuscar. Un ángulo más, labor profética en la era digital. La velocidad premia los takes candentes. La lentitud luce debilidad. Por lo tanto, estamos tentados a representar la justicia para una audiencia. Pero la profecía performativa quema comunidades y al profeta. La voz del caminante suena distinta, menos adjetivos, más especificidad, pruebas, en lugar de rumores, confesiones donde hemos contribuido al desorden. La iglesia de Judas necesitaba ese tipo de palabra sólida. Nosotros también. No tienes que volverte crítico profesional. Tienes que volverte veraz y valiente. Vuelve al legado de Enoc. Si su nombre interrumpe la genealogía, la cita de Judas, interrumpe nuestra tentación de equiparar amabilidad con santidad. La santidad es ternura y veracidad casadas. Por lo tanto, algunos debemos hablar cuando preferiríamos callar. Pero otros debemos ablandarnos cuando preferiríamos quemar. El caminar enseña cuál es cuál, porque el que camina a tu lado te susurrará, aquí habla, o aquí espera. La intimidad forma discernimiento. Honremos el centro pastoral, Dios abordará el daño. Esa certeza te libera de la furia teatral porque la justicia no es proyecto en solitario. También te libera de la desesperación porque el mañana no pertenece a los mentirosos. Sigue caminando. Cuando hagan falta palabras que sean limpias, específicas, humildes y valientes, del tipo que uno podría orar y luego aún dormir. Si la vida de Enoc fue una intimidad más fuerte que la muerte, su voz en Judas es una integridad más fuerte que la propaganda. Al mundo le vendrían bien ambas. Judas usa a Enoc para recordar a la iglesia. Dios ve el daño arrogante y lo juzgará. Los caminantes hablan con valentía limpia, veraces, específicos, humildes, mientras permanecen cerca de Dios para que su fuego sea luz, no incendio. Si la vida de Enoc nos enseña el qué, las microliturgias nos enseñan el cómo. No gestos grandiosos, no maratones espirituales, actos pequeños, irrepetibles, que trenzan presencia, dirección y ritmo en minutos ordinarios. Por lo tanto, la transformación se vuelve probable, porque es práctica. Pero el legalismo acecha si olvidamos que las prácticas son senderos hacia una persona, no puntos acumulados. Estamos construyendo ritmos que te mantienen cerca, honesto y humano, en una época ruidosa. 1. Oraciones de umbral. Marcos y accesos. Cada puerta, cada inicio de sesión se vuelve un altar diminuto. Mano en el marco o en el trackpad. Aquí sirvo. Manténme limpio y amable. Por lo tanto, tu día arranca orientado. Pero si te saltas una, no le debes a Dios una cuota, retoma el caminar en el siguiente umbral. 2. Primera verdad, no primer scroll. Antes que los feeds, encara a Dios una oración, respiro. Una línea de un salmo, 2 minutos de silencio. Por lo tanto, los algoritmos no fijan tu apetito. Pero la rigidez mata el gozo si el bebé llora ahora, mientras sirves la leche. 3. Pesos justos en el trabajo. Elige honestidad, donde cuesta facturas, presupuestos, créditos, citas. Por lo tanto, la integridad se acumula como interés compuesto, pero te tentará a redondear. Nombra el tirón. Elige matemáticas limpias. 4. Misericordia en el conflicto. Cuando suba la ira, retrasa la respuesta, respira. Ahora escribe un borrador que no enviarás. Por lo tanto, las palabras empiezan a sanar en lugar de anotar puntos. Pero misericordia no es masa. Di cosas duras sin bordes duros. 5. La gratitud. 3. 3 gratitudes al almuerzo, 3 en la noche, específicas, no vagas. Por lo tanto, la escasez pierde el micrófono. Pero no finjas en días brutales.
Da gracias por sobrevivir y por el próximo paso correcto. 6. La bendición invisible. Elige un bien invisible cada día: reponer el café de la oficina, recoger basura. Enviar un ánimo que nadie republicará. Por lo tanto, tu alma aprende a amar el anonimato. Pero no lo uses para evitar que tus compañeros reciban crédito necesario. Humildad no es esconderse, es dimensionarse bien. 7. Resistencia de sábado. Un día semanal cesa de producir, deleítate en Dios, las personas y la creación. Por lo tanto, aprendes que estás sostenido, no sostenido por tu ajetreo. Pero el sábado sin justicia es cosplay, deja que tu descanso desborde en generosidad. 8. Confesión antes del atardecer. Mantén cuentas cortas con Dios y con la gente. Por lo tanto, la vergüenza pierde nido. Pero no confieses para descargar tu ansiedad en otros. Repara donde hiciste daño, no donde te conviene. 9. Caminatas de oración encarnadas. 15 minutos al anochecer mueve el cuerpo. Nombra a tus vecinos, pide su bien. Por lo tanto, el lugar se vuelve parroquia. Pero la oración no es vigilancia. Bendice, no fisgonees. 10. La regla del teléfono boca abajo. En comidas y reuniones donde el amor debe escuchar, guarda la pantalla. Por lo tanto, la gente recupera peso en tu atención. Pero sé honesto sobre emergencias, la presencia prospera con claridad, no con actuación. Observa el patrón diminuto transferible anclado en la vida real. No son heroicos, son humanos. Tocan dinero, palabra, ira, tiempo, tecnología. Y atención, donde la fe suele gotear. Con semanas, estas puntadas sostienen. Con meses, moldean el deseo. Con años, reescriben reflejos. Por lo tanto, la santidad se vuelve reconocible como salud emocional más coraje moral, enraizado en la cercanía de Dios. Pero espera resistencia de la prisa afuera y del orgullo adentro. No se volverá tedioso, solo si adoras la novedad. Las relaciones prosperan con bondades repetidas. Los que viajan toman la misma calle porque los lleva a casa. Las microliturgias son balizas de retorno. Cuando te desvías te llaman de vuelta. No midas el éxito por fuegos artificiales. Mídelo por fidelidad. Regresaste después de olvidar. Reparaste tras fallar. Bendijiste cuando nadie miraba. Ese es el país de Enoc. Y familias y equipos. Traduce estas prácticas en ritmos compartidos, sin convertir tu casa en monasterio. Una liturgia simple en la mesa. Hoy vi. Estoy agradecido por. Me disculpo por. Intentaré. En el trabajo inicia la semana con una revisión de justicia, facturas, que corregir créditos, que compartir conflictos, que abordar en privado, antes de que hagan metástasis en público. Por lo tanto, el caminar escala de lo personal a lo comunitario. Pero mantén el consentimiento al centro, la piedad impuesta engendra rebelión. Por último, alegría. Si tus prácticas se encogen, tu sonrisa construiste una jaula, no un sendero. El galardonador se deleita en encontrarse con los buscadores, en lugares ordinarios un umbral, una hoja de cálculo, una vereda, una mesa. Por lo tanto, espera pequeños arribos, paz, donde reinaba el pánico, valentía, donde solías complacer, paciencia, donde ganaba el sarcasmo. Estos son los milagros que no hacen tendencia, pero sí perduran. El caminar de Enoc estaba hecho de días así poco famosos e inolvidables para Dios. Las microliturgias son decisiones pequeñas y repetibles, que te mantienen cerca de Dios en la vida real. Oraciones de umbral, cuentas honestas, ira demorada, descanso semanal, confesión rápida, presencia atenta. No son puntos a ganar, son caminos por los que andar. Imagina a dos hombres, caminando las mismas calles bajo el mismo sol. Uno escribe una canción sobre venganza, Génesis 4:23-24. El otro escribe una vida sobre cercanía, Génesis 5:21-124. Por lo tanto, la ciudad oye dos ritmos a la vez, pero solo uno sana. Lamec vuelve la herida teatro, violencia performada con coro detrás. Enoc vuelve los días ordinarios, adoración, fidelidad performada para una sola audiencia.
Mismos mercados, música distinta. Mismas oportunidades, resultados diferentes que resuenan por generaciones. La canción de Lamec es pegajosa porque promete control. Me hirieron. Yo heriré más fuerte. Por lo tanto, el miedo aprende a usar botas ruidosas. Pero la fanfarronería es miedo con botas más altas. Los hogares organizados alrededor de la represalia se vuelven museos tensos, donde todos caminan de puntillas ante el orgullo explosivo. El caminar de Enoc es más callado. Rehúsa la emoción de la escalada, elige verdad limpia sobre triunfos afilados, y mantiene la misericordia cerca. Por lo tanto, su casa se suelta, el aire se vuelve más respirable, la mesa más segura para confesar. Un camino multiplica armas, el otro multiplica acogida. El contraste aparece en dinero, romance y reputación. Lamec apila ventaja, muchas esposas bravuconadas, más fuertes, cercas más altas. Por lo tanto, los vecinos se vuelven instrumentos. Pero los instrumentos no te aman de vuelta. Enoc trata a las personas como portadores de imagen, no utilidades. Practica pesos justos. Ira lenta, resistencia sabática. Por lo tanto, las relaciones se profundizan aunque las ganancias no. La reputación llega por el camino largo, por consistencia, no por espectáculo. ¿Sientes en qué barrio preferirías criar a un niño? ¿El que zumba con amenaza o el que zumba con confianza? Esto no es caricatura antigua. Es el lunes en la oficina. 2 líderes bajo presión. El líder L flexiona culpa pública, pánico privado. Por lo tanto, el equipo se encoge a supervivencia. Pero los números lucen brillantes un trimestre. El líder E camina, nombra la realidad, protege al vulnerable. Dice la verdad sin teatro. Por lo tanto, el equipo exhala y crea. Con el tiempo las canciones divergen, una organización se vuelve frágil y brillante en el giro. La otra se vuelve durable y honesta sobre sus límites. Génesis coloca a Enoc junto a Lamec para decir, la cultura es un coro. Elige tu director. Y luego está el legado. Las letras de Lamec viajan rápido y se desvanecen. Los pasos de Enoc viajan lento y permanecen. Por lo tanto, la música de un hombre consigue aplausos. Pero el caminar del otro consigue a Dios. Generaciones después, Hebreos no citará a Lamec, elogiará a Enoc. Eso no es curaduría accidental, es recalibrar el marcador. El cielo lleva a otras estadísticas. Las vidas que se ven silenciosas desde las gradas pueden ser atronadoras cerca de Dios. Por eso el texto se molesta en poner a estos hombres en páginas adyacentes para que oigas tus opciones mientras todavía puedes elegir. Haz la pregunta que importa. ¿Qué canción entrena tus reflejos? El aria de venganza disfrazada de límites. El himno del ajetreo disfrazado de prudencia. O el himno de Enoc, presencia, justicia, misericordia, humildad, en una tonalidad que tu casa puede cantar. Por lo tanto, audita tus liturgias, los programas que ves, los chistes que premias, las historias que repites en la mesa. Pero no te ahogues en vergüenza. Cambia de lista, enseña a tu cuerpo un ritmo nuevo, comienza con una persona a bendecir un lugar para ser justo, un conflicto para manejar sin llamarada. Aquí va la esperanza enterrada en el contraste. No tienes que volverte otra persona de la noche a la mañana. Tienes que cambiar de canción a mitad de paso. Enoc prueba que es posible. En un mundo que celebra lo más ruidoso, él caminó más cerca. Por lo tanto, la elección en tu calle no es antigua, es actual. ¿Ensayará tu casa amenazas o gracia? ¿Celebrará tu equipo la dominación o la reparación? 2 caminos. 2 canciones. Elige la que suena a hogar cuando Dios tararea. Lamec canta represalia. Enoc camina cercanía. Uno construye miedo y giro, el otro construye confianza y presencia. En tu dinero, conflictos y liderazgo cambia la banda sonora, elige la canción de Enoc y camínala. Algunos días terminan como cualquier otro, las sombras se alargan, las herramientas se enfrían, la calle exhala. Imagina a Enoc en un día así, sin trompetas, sin cielo partido. Un hombre que ha practicado la cercanía da otro paso y el paso sigue.
Por lo tanto, la línea más asombrosa de Génesis cae sin espectáculo. Desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:28. Pero la Escritura rehúsa ángulos de cámara, porque el punto no son las mecánicas. El punto es la relación que hace que las mecánicas tengan sentido. Somos curiosos. Queremos detalles. Hubo testigo. Cayó su manto. Quedó una huella que se corta en mitad del polvo. Por lo tanto, es tentador construir leyenda. Pero el texto nos protege de perder el significado. La salida de Enoc es la extensión natural de su vida cercanía, lo bastante fuerte como para encoger el terror de la muerte. Hebreos dice que no vio la muerte y fue aprobado como alguien que agradó a Dios. La aprobación llegó antes de la salida. La salida fue gracia, no premio por perfección. Piensa en una linterna llevada de un cuarto a otro. Misma llama, espacio distinto. Esa es la metáfora que invita a Génesis. El caminar de Enoc ya está iluminado por la presencia. Por lo tanto, cruzar el umbral es menos acto de desaparición que de continuación. Pero la continuación no borra la punzada. Una casa busca a un padre que no vuelve. Un hijo se queda en la puerta hasta que el horizonte rinde su último color. El misterio consuela y hiere. La fe sostiene ambos asombro por lo que Dios ha hecho. Lamento por lo que no podemos abrazar. ¿Por qué nos importa? Porque la muerte aún suena como el último redoble, y el miedo aún intenta coreografiar nuestros días. La historia de Enoc no ofrece control, ofrece compañía. Por lo tanto, la esperanza se vuelve vivible. Ahora puedes caminar hoy con aquel que te encontrará en tu último umbral. Pero no esperes a los milagros para dignificar tu vida. El milagro es el caminar la cercanía constante, ordinaria y hacia Dios, que te vuelve más humano, no menos. El final callado de Enoc no es una trampilla para élites. Es una señal, la intimidad vence. La Biblia no da espectáculo para la salida de Enoc. A propósito, el significado es el caminar. Practica la cercanía ahora y deja a Dios decidir los detalles del umbral. El milagro no es cómo desapareces, es cómo vives. Cuando una vida termina de modo extraño, el vecindario habla una semana. Cuando una vida se vive de modo estable, el vecindario cambia por una generación. Enoc se ha ido, por lo tanto, la pregunta pasa del caminar de un hombre a su estela. Pero las estelas pueden ser ruidosas sin ser transformadoras. El legado no son los rumores que dejas, son los reflejos que entrenas en quienes te sobreviven. La genealogía sigue Matusalén Lamec, el padre de Noé. Luego Noé, Génesis 5, 25 y 32, 6, 8, 9. En algún punto de ese río lento, el compás de Enoc sigue ondulando. Imagina a Matusalén niño siguiendo a su padre al anochecer, igualando pasos junto al muro. Por lo tanto, la forma del caminar de Enoc se vuelve memoria encarnada. Pero la memoria puede desvanecerse si no se practica. Matusalén envejece muy, y transmite historias y hábitos, pesos justos, ira silenciosa, gozo sabático, confesión, que mantiene la casa liviana. Por siglos ese tipo de formación puede parecer demasiado pequeña para importar. Sin embargo, Noé aparece con una descripción familiar: varón justo, que caminó con Dios. El eco no es accidente. Paso semilla dan fruto en campos lejanos. No romantices. La línea de tiempo. La violencia se multiplica, la corrupción se propaga. Génesis 6:11. Por lo tanto, el legado de Enoc no cancela la decadencia cultural, pero preserva un linaje capaz de oír a Dios cuando el mundo no puede. Noé recibe una tarea imposible. No es sobrehumano. Está formado. Las tablas que clava en el arca son la misma madera moral que su bisabuelo clavó en sus días: presencia, dirección, ritmo. Cuando juicio y misericordia se entrelazan, un hombre preparado encuentra un momento preparado. Imagina el taller: humo de resina en el aire, mazos golpeando, vecinos burlándose. Por lo tanto, la perseverancia necesita una historia de fondo. Pero las historias de fondo no se construyen en crisis, se construyen en cocinas y patios, en cómo habla un padre cuando lo estafan, en cómo ora una madre cuando tiene miedo. El coraje de Noé no es combustión espontánea. Es la obediencia ordinaria de Enoc cocida al horno por generaciones, ahora encendida cuando la tormenta se junta.
El legado puede agriarse en nostalgia si idolatra el pasado. El legado de Enoc se inclina hacia el futuro, un caminar reproducible bajo presiones nuevas. Por lo tanto, pregunta, ¿qué prácticas en tu casa son portátiles? ¿Cuáles puede llevar tu hijo a un dormitorio universitario, un despliegue, una ciudad nueva? Pero cuidado con convertir tus ritmos en reglas rígidas que asfixian el gozo. Transmite caminos vivos, no piezas de museo. Oraciones de umbral, matemáticas honestas, confesionantes del ocaso sábado, que sabe a deleite. No controlarás las decisiones de tus descendientes. Enoc no guionó a Noé. Él preparó suelo donde la fe podía echar raíz. Por lo tanto, mide el legado por formación, no por fama. Pero no desprecies señales, pequeñas bendiciones compartidas en la mesa, un nieto que se disculpa rápido, un equipo que dice la verdad cuando un trato podría ocultar fraude. Estos son momentos de madera para el diluvio, vigas silenciosas, que sostienen peso cuando sube el agua. Por último, tráelo a casa. Escribe una regla de vida en 2 líneas. Caminamos con Dios. Hacemos justicia con misericordia humildemente. Pégala junto a la puerta. Por lo tanto, las salidas y entradas se vuelven catecismos. Pero deja que la gracia tenga la última palabra cuando falles. Cuenta historias de los caminantes que te formaron, la oración de una abuela, la honestidad de un mentor, el paso paciente de un amigo. Y deja que esas historias afinen la sala como una guitarra antes de una canción. Enoc desaparece en la cercanía de Dios, y el mundo sigue ardiendo. Sin embargo, por Matusalén hasta Noé, sobrevive una contramelodía. Por lo tanto, tu fidelidad silenciosa hoy puede convertirse en la valentía de alguien mañana. Pero no podrás programar el momento en que haga falta. Camina igual. Siembra el reflejo. Confía en el galardonador para traer la cosecha a su tiempo. El caminar de Enoc no terminó con su salida, sembró un linaje que aún podía oír a Dios. Construye un legado de reflejos, presencia, justicia, misericordia, humildad, para que tu gente esté lista cuando llegue su momento. Si el mundo de Enoc funcionaba con violencia y demora, el nuestro funciona con velocidad y distracción. Por lo tanto, el caminar debe ser portátil, capaz de vivir en departamentos y buses, hilos de Slack y filas de escuela. Pero portátil no significa superficial. Esta guía de campo traduce presencia, dirección y ritmo en patrones que una vida moderna puede cargar sin quebrarse. 1. Empieza con una regla de vida en 2 líneas. Escríbela, pégala, vívela. Caminamos con Dios. Hacemos justicia con misericordia humildemente. Por lo tanto, las decisiones tienen norte, pero reglas sin relación se calcifican. Repásala con Dios cada mañana como un apretón de manos, no un eslogan. 2. Diseña una mañana cuerda. 10 minutos sin apuro, silencio. Un salmo o una oración breve, prever 2 pruebas probables, ¿verdad? Donde cuesta misericordia, donde duele. Por lo tanto, tu alma ficha antes que tu cuerpo. Pero el perfeccionismo mata la constancia. Si te duermes, dale a Dios los 5 minutos disponibles, no los 30 ideales de mañana. 3. Agenda la justicia. Un bloque semanal para un bien concreto, mentoría, víveres. Para un vecino, ese correo de incidencia que has postergado. Por lo tanto, la compasión se vuelve logística. Pero activismo sin amor se agria. Empareja la acción con oración por las personas que sirves. 4. Marca tu semana con descanso. Un día que le diga al ajetreo que no es tu amo. Deleítate en Dios y sus dones, comida, amigos, creación, siestas. Por lo tanto, tu identidad se despega del rendimiento. Pero descanso que nunca desborda en generosidad es cosplay. Deja que el sábado te haga más amable el lunes. 5. Trata la tecnología como fuego. Calienta y quema. Cura notificaciones, define zonas sin teléfono, mesa, cama, oración y practica primera verdad, no primer scroll. Por lo tanto, la atención se vuelve adoración no retirada. Pero la rigidez fabrica fariseos. Ajusta configuraciones con amor, no con vergüenza. 6. Mantén cuentas cortas. Confesión diaria con Dios. Reparación pronta con la gente.
Por lo tanto, la vergüenza pierde su madriguera. Pero la confesión que esquiva la restitución es teatro. Donde sea posible, arregla lo que rompiste. 7. Elige una práctica compañera. Paseo, orante diario, horas fijas o un examen simple por la noche. ¿Dónde te noté? ¿Dónde te resistí? Por lo tanto, la presencia se vuelve rastreable. Pero no conviertas la herramienta en tesoro. Si una práctica deja de ayudar, cambia la práctica, no a él. 8. Construye un círculo pequeño, 2 o 3 amigos que puedan decir, vas muy rápido o te escondes. Comparte logros, pérdidas y una obediencia específica que intentarás esta semana. Por lo tanto, la perseverancia consigue hombros. Pero el secretismo mata el crecimiento de la verdad con amabilidad, recibe la verdad con valentía. Espera resistencia. La prisa se burlará. Los algoritmos llamarán el orgullo picará. Por lo tanto, empieza vergonzosamente pequeño, 5 minutos de quietud, una factura justa, una respuesta misericordiosa, un vecino bendecido, un día descansado, una disculpa hecha. Pero celebra el progreso en voz alta. La alegría es combustible. El misterio de heno queda detrás de nosotros. Nuestros lunes están delante. La invitación no es reproducir su salida, sino aprender su camino, buscar al galardonador paso a paso ordinario, hasta que la intimidad reescriba el miedo. En un mundo en llamas, los caminantes se vuelven sombra fresca. Sé sombra en tu calle. Haz portátil el caminar una regla de vida en 2 líneas. 10 minutos de quietud, justicia programada. Descanso semanal. Tecnología sabia, cuentas cortas, una práctica compañera y un círculo pequeño. Empieza diminuto. Repite. Deja que presencia, dirección y ritmo vuelvan tu semana a adoración.